continuación su programa, Mientras hay vida, hay esperanza, con la capellana Laura Quiroz. Abra su corazón, sus oídos espirituales, para que usted escuche y reciba una bendición de parte de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. A continuación, nuestra hermana la capellana Laura Quiroz con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa. Mientras hay vida, hay esperanza. Que la honra y la gloria sea para el Señor por este privilegio que el Señor nos permite. El poder estar una vez más transmitiendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Reciban un caluroso saludo de su hermana Laura Quiroz. Es para mí, hermanos, un privilegio de parte del Señor el poder llegar hasta su hogar trayéndole la palabra del Señor. Porque sabemos que mientras hay vida hay esperanza para aquellos que no conocen al Señor. Y también, hermanos, para nosotros que hemos creído a la palabra del Señor, hay un tiempo, ¿verdad?, para que nosotros anunciemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que en esta tarde, sean bienvenidos a su programa. Saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando a través de este medio. Quiero, hermanos, en esta tarde que el Señor nos permite, ¿verdad?, poder enviarle un saludo cariñoso a todos los hermanos, amigos que nos ven desde la Ciudad de México, del país de México, de Guatemala, de El Salvador, y a los hermanos que nos miran, ¿verdad?, aquí en Minnesota. Reciban un cordial saludo. Y así, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra meditación de la palabra en esta tarde. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Les pido que ahí donde se encuentra, cierre sus ojos, incline su oído, incline su corazón para estar atento a la palabra del Señor. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor: amado Padre, tú que habitas en gloria, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor amado, porque tu misericordia es grande, porque tú eres bueno, Señor, porque en esta tarde nos das el privilegio, Señor, de poder estar una vez más, Señor, transmitiendo, Señor, esta programación que jueves a jueves la hemos empezado a realizar. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ministrando a mis hermanos que me escuchan, a los amigos, aquellos que estarán escuchando este video, Señor amado. Bendíceles y ministrales. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través, Señor amado, de mis labios. También que sea tu Espíritu Santo ministrando, llegando hasta aquellos hogares, Señor, hasta aquellos oídos que nos escuchan. Espíritu Santo, ministrales, ábreles el entendimiento, Señor, revélate a ellos, Padre, y que a través de esta palabra, Señor amado, que tú me has dado, Señor, ellos puedan ser edificados, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la lectura de esta tarde, hermanos. En la palabra del Señor vamos a leer la meditación, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Amén. Vamos a ver en esta tarde, hermanos, esta preciosa palabra. Y dice la palabra del Señor, Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y en esta tarde la meditación la vamos a hacer en el valor de una vida para Jesús. El valor de una vida para Jesús. Hermanos, en este pasaje que hemos leído, si tiene tiempo en su casa, medite todo lo que es el capítulo 8. Al inicio, hermanos, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos narra que los apóstoles, los discípulos, habían sido dispersos, pero que cada uno en el lugar donde se encontraba predicaba el evangelio del Señor. Hermanos, en este pasaje nos damos cuenta que para el Señor una vida vale mucho. Una vida es de gran importancia delante del Señor. Y les digo que una vida es de gran importancia para el Señor porque en el capítulo 8, al inicio, dice la Biblia que Felipe se encontraba en la región de Samaria. Y que él, hermanos, ahí tenía esa bendición del Señor, donde el Señor se estaba glorificando de una manera especial. Una manera, hermanos, que los enfermos eran sanados, los estorbados eran libres, y era, por decirlo de cierta manera, un gran avivamiento que estaba dando en la región de Samaria. Pero hermanos, en esta tarde yo les quiero decir, ¿verdad, amigo? Que la vida de un ser humano delante del Señor vale mucho. El Señor no hace excepción por el color, por la raza, por la nacionalidad, aún, hermanos, ni siquiera por su religión. Delante del Señor eso no tiene valor. Delante del Señor lo importante es el alma. El alma de una persona necesitada. Y en esta tarde, hermanos, vemos, ¿verdad? En los versículos que acabamos de leer, que Felipe, estando en la región de Samaria, viene un ángel y se le da una orden. Una orden la cual él no titubeó ni un momento, sino dice la palabra del Señor que en cuanto el ángel le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
Vea, hermanos, que la importancia que era para Dios el que Felipe llevara el mensaje de salvación a ese eunuco. Como les mencionaba hace un momento, Felipe estaba viviendo un momento extraordinario donde veía manifestarse la gloria del Señor. Y pudiéramos decir, o Felipe pudo haber dicho, es la voluntad del Señor que yo me encuentre en Samaria, puesto que el Señor está respaldando lo que yo estoy haciendo. Pero vea, hermanos, que los planes del Señor para con Felipe era que dejara ese lugar donde se estaba manifestando la gloria del Señor, la misericordia del Señor, y se fuera a un lugar, a un camino desierto. Y por eso en esta tarde, amigo, yo te invito, ¿verdad? Que si tú te encuentras tal vez desilusionado, defraudado, tal vez por tu familia, tal vez por tus amigos, tal vez por tus compañeros de trabajo, inclusive puedes estar defraudado, desilusionado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos, de quién sé yo, que puedas estar defraudado, desilusionado y que no quieras volver a confiar en nadie. Y déjame decirte que en cierta manera tendrías razón en no confiar nuevamente en esas personas que te han defraudado o que te han desilusionado. Pero quiero decirte en esta tarde que para el Señor tú vales mucho. Si el Señor te está permitiendo escuchar este mensaje es porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida que no importando en la situación, en el lugar en el que tú te encuentras, el Señor puede levantarte de ahí. El Señor puede mandar a alguna persona que te hable del Evangelio, tal vez personalmente, o tal vez es a través de este video, ¿verdad? Que tú puedes tener un encuentro especial con el Señor. Porque lo que acabamos de leer, vemos que el eunuco, dice la Biblia que él venía, imagínense que venía de ir a adorar a Jerusalén. Pero vea qué clase de adoración había hecho este hombre, que aún en el camino él venía meditando las Escrituras. Y vemos, ¿verdad?, que para el Señor no hay coincidencia, para Dios no hay casualidad. El Señor tiene propósito para tu vida y para con mi vida. Y vamos, hermanos, a ver nuevamente, ¿verdad?, que a pesar de que Felipe, estando viendo la gloria del Señor, él obedece a la orden del ángel y se va rumbo a donde le han mandado. Pero vea que algo curioso, ¿verdad?, que cuando Felipe va de camino, a él solamente se le dijo que descendiera de Jerusalén a Gaza. Y fue todo lo que le dijeron. Pedro no preguntó por qué. Felipe no preguntó por qué, para qué. Simplemente dice la Biblia, ¿verdad?, en lo que leíamos, que él se levantó y se fue. Aún sin saber a dónde iba, dónde tenía que parar, a quién tenía que hablarle. Simplemente él escuchó la orden del ángel y caminó en rumbo a donde el ángel le había dicho. Pero vea que en el camino vuelve, dice la palabra, el Espíritu Santo le dice: acércate y júntate a ese carro. Vemos, hermanos, cómo el Señor tiene un propósito, tiene un orden de las cosas. Primero envía al ángel a darle el mensaje que vaya de camino. Después el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y cuando vemos, hermanos, que Felipe se acerca al carro, rápidamente entabla una conversación con el eunuco.
Y una conversación, hermanos, muy interesante. Una conversación que pudiéramos mencionarlo desde el punto de vista que el eunuco, hermanos, tenía una gran necesidad. Porque cuando Felipe se acerca, dice la Biblia que al momento, vea lo que dice el versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Miren, hermanos, amigos, ese es un tema bien interesante, que la Biblia dice que el eunuco iba leyendo el libro de Isaías. Pero lo más interesante es que este eunuco iba leyendo en voz alta. Cuando Felipe se acerca y le pregunta, ¿pero le entiendes lo que lees? Y empiezan ahí esa conversación. Pero hermanos, esa pregunta que Felipe le hizo al eunuco da pie para empezar la evangelización, para dar ese mensaje de buenas nuevas de salvación. Y ahí, hermanos, de esa lectura que el eunuco iba leyendo, toma Felipe ese punto de partida para entrar a lo que era, o a lo que es, más bien dicho, el mensaje de salvación. Y por eso les decía, hermanos, que para Dios no existe casualidad, no existe coincidencia. El Señor tiene un propósito, un momento específico, un lugar específico para que nosotros conozcamos de esas verdades maravillosas del Señor. Por eso, amigo, amiga, tú que me escuchas a través de esta transmisión, no es casualidad que te hayas detenido. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue que te llamó la atención, pero no es casualidad que tú estés viendo este video. El Señor tiene un propósito para con tu vida. Así como el Señor tenía un propósito para este eunuco, que él viniendo de adorar, y en el camino él aún seguía leyendo la escritura. Pero lo interesante es que aunque él leía, no entendía. ¿Y por qué no entendía, hermanos? Lo vemos aquí en la palabra que hemos leído, ¿verdad? Que le responde. Cuando Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vea, hermanos, que este hombre tenía necesidad de entender qué era lo que él iba leyendo. Y no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces leemos la palabra del Señor y quedamos igual. Muchas veces leemos la palabra del Señor y como que si fuera solamente un libro de historia, un libro cualquiera que solo leemos, pero no atesoramos nada, no entendemos nada. Pero por eso es necesario que en todo tiempo pidamos la guianza del Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, el que nos revele esta palabra. Y vea que lo que les decía, hermanos, que para el Señor no hay casualidad, no hay coincidencia. Este hombre iba leyendo una palabra, hermanos, que pudiera decir extraordinaria. Una palabra, hermanos, de fe, una palabra de esperanza. Una palabra, hermanos, donde se abría una puerta para aquellos que no teníamos esperanza. Pero que desafortunadamente en este momento ese eunuco no lo entendía. Pero bendito sea el Señor que manda a su siervo, a su apóstol, a su discípulo, Felipe, para que le explique de lo que va leyendo. Y por eso, hermanos, es que vemos, ¿verdad?, la importancia. La semana pasada les hablaba la importancia de aprender a escuchar la voz del Señor y obedecerla, no importando lo que los demás digan, sino
obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo al mandato del Señor. Vea que Felipe se levanta y se va. Empieza a evangelizar a este eunuco. Empieza a declararle esa palabra que aún a este hombre no se le había sido revelada. Porque aunque lo estaba leyendo, él no alcanzaba a comprender. Porque vea que él entendía que la palabra que iba a llevar leyendo se trataba de una persona. No se trataba de un cordero, del animal que conocemos, una oveja, un cordero. No se trataba de ese animalito, se trataba de una persona. Y vemos, hermanos, que la palabra que él iba leyendo era que cómo Jesús había ido a la cruz, cómo Jesús fue humillado y no abrió su boca, cómo Jesús se entregó para darnos salvación. Pero este hombre no sabía de quién se trataba. Y es lo más importante del tema, es lo más importante de la lectura. Que Jesús es aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos salvación. A los que ya por la misericordia del Señor le conocemos, ha sido su gran misericordia la que se ha revelado a nuestras vidas. Porque si no, estuviéramos igual que el eunuco en ese momento, sin entender la palabra. Pero bendito sea el Señor que Él se reveló a su vida y a mi vida. Y así quiere revelarse al amigo. Así quiere revelarse a ti, amigo, amiga, que no has conocido del Señor. Se quiere revelar a tu corazón, abrirte tu entendimiento. Que la venda que cubre tus ojos sea quitada. Que la venda que ata tu corazón sea quitada. Y para eso siempre se necesita, hermanos, de que usted y yo como conocedores de la palabra, no que seamos la gran cosa y los grandes sabios, pero que el Señor un día se ha revelado a nosotros, vayamos y demos esa palabra. Porque tal vez anda uno por ahí, como este eunuco, que no entiende lo que lee. Pero usted en esta tarde, hermano, amigo, disponga su corazón para que si no le ha conocido, lo pueda conocer. Y usted, hermano, si le conoce, sea un instrumento en las manos del Señor, como lo fue Felipe, para llevar el mensaje de salvación a este eunuco. Amén. Así, hermanos, que vamos avanzando en lo que es el tema. Quiero, hermanos, motivarles, dejarles esta palabra de parte del Señor. Que tal vez si estás desanimado, desesperado, frustrado, porque no ves el respaldo del Señor, y tal vez, ¿por qué no decirlo? Muchas veces, a veces sentimos desmayar o desistir de ese trabajo que el Señor nos ha encomendado de llevar las buenas nuevas, porque a veces nos cansamos, tal vez nos desesperamos, como les decía en un momento, de que les hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Les hablamos a las personas de que Cristo vive, de que Cristo puede ser su Salvador, de que Cristo un día volverá a esta tierra por los suyos, que deben arrepentirse de sus pecados. Y muchas de las veces tal vez se burlan, muchas de las veces no quieren creer al mensaje de salvación, rechazan ese mensaje que se les da. Pero, hermanos, no desmayemos. Perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Les decía, no desmayemos. Perdón, no nos cansemos de llevar esa palabra que un día nos hizo libres. El Señor a su tiempo dará la cosecha de dará la recompensa, dará la cosecha de nuestro trabajo. Vea, quiero que leamos en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Perdón. Gálatas 6, verso 9, que dice:
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vea cuán grande y maravillosa es la misericordia del Señor, que Él nos promete ver ese fruto de nuestro trabajo. Tal vez la situación puede ser difícil, tal vez vemos que los amigos no quieren creer al Señor, pero no desistamos. No desistamos de hablar de las buenas nuevas de salvación. Porque así como el Señor tuvo un día específico para el eunuco, así puede tener un día especial para el amigo al cual tú le estás hablando, hermano. Puede tener un día especial, un momento específico para aquel familiar al cual tú le has venido hablando de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, en el tiempo que nosotros vivimos, muchas veces, mayormente en estos días, se ve, ¿verdad?, que pareciera que algunos seres humanos se toman ese poder en sus manos de decidir quién vale más, quién vale menos, quién vive, quién muere. Pero nosotros, como conocedores del Señor, debemos marcar una diferencia. Una diferencia en el trato con el prójimo. Una diferencia en el trato con los amigos. Una diferencia, hermanos, que muestre, que revele el amor de Jesucristo en nosotros. Vemos, hermanos, que, como les mencionaba hace un momento, en estos tiempos, cuántas personas son muertas en manos de policías. Incluso, hermanos, cuántas personas son muertas por $1 que traen en la bolsa. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido llamados para anunciar aquellas verdades, aquellas virtudes de nuestro Señor, no perdamos el tiempo, hermanos. El tiempo es, como dice el refrán, el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo tenemos comprado. El tiempo no lo tenemos en nosotros mismos establecido, sino que está establecido en las manos del Señor. Pero mientras el Señor nos dé la vida, hermanos, hay una esperanza para llevar el mensaje a aquellos que no la conocen. Y a usted, amigo, a usted, amiga, que nos ve en esta tarde, mientras usted tiene vida, tiene esperanza. Así que no desaproveche esta oportunidad que el Señor le está dando. Tal vez puede llegar un hermano, o tal vez incluso ya ha llegado un hermano a su casa, a su hogar, le ha topado en la calle, le ha hablado del mensaje y no ha querido escuchar. Pero en esta tarde el Señor le da una oportunidad de que escuche la palabra y abra sus oídos, abra su entendimiento para que esa palabra se le revele. Mire que este eunuco iba leyendo la Biblia y tenía gran interés de conocer de quién estaba hablando la palabra. Usted tal vez no tiene interés de escuchar la palabra, amigo, porque no la conoce, porque no la ha leído, porque no la ha escuchado. Pero déjeme decirle en esta tarde que esta palabra es algo maravilloso, que esta palabra, como lo dice ella, lo dijo Jesús también, es el pan de vida. Esta palabra es la fuente que emana para vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí están escritos los estatutos que el Señor demanda de nosotros. Porque en ella están escritos lo que Dios ha deparado para nosotros, los seres humanos. Así que también, hermanos, en esta tarde, yo quiero leer una tercera cita bíblica que está en Lucas. Lucas capítulo 6 y versículo 31.
que dice 6:31. Algo muy interesante que el Señor dejara en su palabra, que nosotros debemos tratar al prójimo como queremos que nos traten. Por eso es que le decía que nosotros, los cristianos, debemos marcar la diferencia, marcar esa diferencia para el prójimo, no importando sea de qué religión sea, no importando su raza, su color, su estatus, nada de eso, hermanos, es un prójimo. Amén. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire, hermanos, que lo que les mencionaba hace un momento, que hoy el ser humano, ¿verdad? Dice a quién sirve, a quién no sirve, pero nosotros somos llamados a hacer con todos conforme a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Vea que el Felipe, él no andaba buscando galardones, él no andaba buscando fama, él simplemente estaba sujeto a la orden del Señor, a donde el Espíritu lo llevaba y a donde el Espíritu lo dejaba, ahí él hacía la voluntad del Señor. Por eso es de que en esta tarde, hermanos, nosotros debemos de marcar una diferencia en medio de esta humanidad. Amén. Porque, hermanos, la vida del ser humano, muchas veces en muchos países, estados, se dice que la vida no vale nada. Pero el tema que estamos viendo en esta tarde, que para Dios, que cuál es el valor de una vida para Jesús. Una vida para Jesús, hermanos, vale mucho. Una vida para Jesús, hermano, vale la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Por lo cual, hermanos, como nosotros no sabemos con quién el Señor quiere tratar, a quién el Señor quiere salvar, estamos obligados a llevar ese mensaje a todas las personas, ese mensaje de que Cristo salva, de que Cristo restaura, de que Cristo levanta, de que en Cristo hay vida eterna, de que en Cristo tenemos entrada libre al reino de Dios, que en Cristo somos libres de la condenación. Por eso es de que a nosotros no nos compete, hermanos, decir o decidir a quién le predicamos, sino debemos de llevarlo a todas las personas. Amén. Vayamos, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 10. Quiero que leamos también ese versículo. Perdón, hermanos, que capítulo 10 de Mateo, y vamos a leer en el versículo 7 al 8. Y dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mira, hermanos, esta misión, este mandato, Jesús se los dio a los 12 apóstoles. Pero, hermanos, desde el día que usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos llamados a seguir esta misión. Somos llamados a continuar llevando esta palabra. Somos llamados a dar de gracia lo que un día nos dieron de gracia. Y es algo maravilloso, hermanos, poder ser útil en las manos del Señor. Es algo maravilloso poder llevar esa palabra que un día a nosotros nos libertó
y ver que otros pueden ser libres, ver que otros gozan de lo que nosotros ya gozamos. Así que no desmayemos, hermanos, sigamos perseverando en la evangelización, sigamos perseverando en llevar la palabra del Señor a todos los que nos rodean, incluso a los desconocidos, porque Felipe no conocía al eunuco y sin embargo el Señor en su misericordia tenía un plan para el eunuco. Pero no solamente era el plan para el eunuco, hermanos, sino era el plan para Felipe también, de ver las maravillas que el Señor hace en personas de otra, pudiéramos decir así, de otra ciudad, de otra nacionalidad, de otra, qué sé yo, hermanos. Ahorita nosotros estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay diversidad de personas, diversidad de razas, de costumbres, de idiomas. Pero el alma de un ser humano vale lo mismo. Todos valemos lo mismo, no importa el color, no importa la estatura, no importa la religión, como les decía hace un momento, sino el alma tiene un precio. Y ya les mencionaba hace un momento que tiene el precio de la sangre de Cristo. Y por eso es la necesidad, es el apuro de llevar ese mensaje de salvación a aquellos hermanos que aún no le conocen. Vemos, hermanos, que el Señor muchas veces, si usted se da cuenta, usted es lector de la palabra, se va a dar cuenta que Jesús muchas de las veces dejó las multitudes ahí donde él estaba para irse a buscar a una sola persona, no importando distancia. Tenemos el caso del Gadareno, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8, no lo voy a leer por causa de tiempo, pero vemos que en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 26 al 39, ahí nos narra cómo ahí en esa región de Gadara había un hombre, hermanos, un hombre endemoniado, que su situación, hermanos, era lamentable y triste. ¿Y por qué lamentable, hermanos? La Biblia enseña que este hombre dice que no moraba en casa, su morada era en los sepulcros, como nosotros en México le llamamos en el panteón. Imagínense, ¿quién quiere vivir en un panteón? Nadie. Al contrario, nos alejamos de estar cerca del panteón. Pero viera que este hombre, dice la Biblia, que tanto era como el enemigo, Satanás lo tenía atado, que dice que aún no vestía ropa, andaba desnudo. Y vea qué situación más triste, hermanos, la de este hombre, que había veces que lo tenían que encadenar, vivir atado, hermanos, como un animal. ¿Por qué? Porque ya nadie podía controlarlo, ya nadie podía hacer algo por él. Pero vemos que a pesar de lo que la gente hacía atándolo para que no se dañara o para que no hiciera daño a otros, esto no era suficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué vida es la de un hombre atado a unas cadenas? ¿Qué vida es la de un hombre vivir ahí en los sepulcros? ¿Qué vida es esa, hermanos? Él ya no tenía dominio propio. Pero esa situación deplorable, triste, que este hombre vivía día a día. Dice la Biblia que cuando Jesús aparece, hermanos, y bendito sea el nombre del Señor, porque Él cruzó, hermanos, dice la Biblia que Él cruzó el lago de Galilea de un extremo a otro. Imagínense que ir en la barca del Señor, cruzar un lago, no sé cuántas horas pueden ser. Pero ir hasta ese lugar solo por la vida del Gadareno. Ir hasta ese lugar no importando tal vez las circunstancias, lo lejos, pero por ir a libertar a una alma. Es que en verdad el Señor es grande y misericordioso, hermanos, y alabado sea su nombre,
porque a Él no le importa ninguna circunstancia, ninguna distancia, no le importa ninguna situación en la que estés viviendo. Él puede llegar en ese momento que tú lo necesitas para darte libertad, para darte gozo, para darte la paz, para darte la salvación de la cual tal vez no conoces, amigo, amiga. Pero vea que cuando el Señor llega, hermanos, a ese lugar de Gadara, la Biblia nos narra que los demonios que habitaban en el cuerpo de este hombre gadareno le gritaban a Jesús diciéndole: Señor, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Usted lo lee en su casa, es Lucas capítulo 8, 26, 29 para que conozca la historia. Solamente le estoy haciendo una breve y corta narración, pero vea que dice que los demonios le dicen a Jesús que qué tiene contra de ellos, que no los eche fuera, que les permita ir a un acto de cerdos que había ahí. Y el Señor les dice, los reprende y los saca del cuerpo del gadareno. Pero vea que el Señor le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Le pregunta al demonio, y el demonio le contesta: Legión, porque somos muchos. Imagínese el estado de ese hombre al ser poseído por muchos demonios. Por eso era la situación tan deplorable y triste en la que vivía, porque él ya no tenía control de sí mismo, porque el que gobernaba su cuerpo eran los demonios que habitaban en él. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que a él no le importó cruzar el lago, sino lo que le importaba era libertar a ese hombre. Y vemos, hermanos, que cuando Jesús solamente llega y la gente mira la gran misericordia del Señor, el gran milagro que ha hecho en ese hombre que lo veían sentado en su sano juicio, vea cómo es el ser humano de corto en sabiduría y en entendimiento para no entender la gran misericordia del Señor, de no entender, no ser capaz de reconocer que Jesús es lo que necesitamos los seres humanos en nuestra vida. Vea que los seres humanos están tan cerrados en sus propias, ¿qué le puedo decir? En su propia conciencia, que solamente mira lo material. Dice la Biblia que la gente de ese pueblo de Gadara le dijo a Jesús: vete de nuestros contornos, no queremos que estés aquí. Pero no era porque veían que el hombre había estado sentado y en su sano juicio, no era porque el Señor había hecho una gran maravilla, sino era porque más pareciera que les dolía a esta gente que aquel hato de puerco se había perdido, porque dice la Biblia que el hato de cerdo se había ido por el despeñadero, se habían ahogado, se habían perdido. Imagínense cómo estamos los seres humanos, de incapacitados de ver la misericordia de Dios, de ver el amor de Dios. ¿Qué vale más para el ser humano un hato de puercos que una vida? Qué triste es esto, hermanos, amigos, que el ser humano lo que ve es lo material, pero el Señor no es así. Para el Señor valía más el alma, valía más ese hombre que estaba agobiado, afligido, que no tenía una vida normal. Para Jesús valía mucho esa vida, pero para su comunidad, y tal vez me imagino que incluso la familia de este hombre, para ellos no significaba nada. Y por eso desecharon a Jesús de ese lugar. Y vea que dice la Biblia que el gadareno quiso irse con Jesús cuando el Señor Jesús se fue de Gadara. Pero el Señor se lo impidió y le dijo: quédate
y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y por eso, hermano, amigo, en esta tarde el Señor tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Hermano, tú tienes un gran compromiso, o más bien tenemos un gran compromiso delante del Señor, de llevar ese mensaje, de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque para la gloria del Señor, usted tiene mucho que contar. Yo tengo mucho que contar. Y bendito sea el Señor, hermanos, que así como este gadareno, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, hermanos, o póngase usted en esa situación del gadareno. Este hombre, al quedarse en su tierra, al quedarse en su ciudad, ¿qué pudiera haber dicho? ¿Qué pudiera haber hablado? ¿Qué pudiera haber testificado? Hermanos, yo me lo imagino a ese hombre diciendo, véanme, yo soy ese hombre que vivía en el panteón, yo soy ese hombre que vivía en los sepulcros, yo soy ese hombre que andaba desnudo, yo soy ese hombre que estaba atado con cadenas, yo soy ese hombre que lo gobernaban los demonios. Pero vean, ahora soy libre, ahora estoy cuerdo, ahora vivo en una casa, ahora vivo como usted, con una ropa puesta. Ahora vivo como cualquier persona de este pueblo. Pero gracias a Jesús que vino y me libertó. Gracias a ese hombre que a saber de dónde vino, pero llegó en su arca y me dio la libertad, me dio la salvación. Y eso, hermanos, eso es lo que usted y yo debemos testificar. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en su vida. De dónde lo ha sacado el Señor. Qué maravillas ha visto usted para que usted sea un testigo fiel de Jesús. Quiera el Señor, hermanos, que en esta tarde tu amigo, tu amiga, que estás escuchando este video, quiera el Señor y te abra tu entendimiento, así como se lo abrió al eunuco, que iba leyendo pero no entendía. Hoy quiera el Señor abrirte el entendimiento a ti y entiendas que tu vida vale mucho, que tu vida vale mucho para Jesús y que no importa de dónde seas, de dónde vengas, de qué nacionalidad eres. No importa ni de qué religión eres, porque el Señor no viene buscando religión. El Señor no te llama a una religión. Jesús no te llama a vivir mandamientos de hombres. Jesús no te llama para que sigas viviendo la vida igual que la has venido viviendo. Jesús te llama para darte el gozo, la paz, la salvación que tu alma necesita. Vemos, hermanos, en los versículos que leíamos en el inicio, en Hechos 8, y el último versículo que leíamos, en Hechos 8:39, donde vamos a ver el 37 para que nos recordemos la lectura, que dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vea qué maravilloso es el Señor, que tiene un propósito para la vida de cada ser humano. Él no solamente mandó a Felipe a ir
a explicarle esa gran verdad de la cual venía leyendo en el profeta Isaías, sino que abre el entendimiento, el razonamiento, el corazón, abre el alma, el corazón de este eunuco. Y el eunuco cree que Jesús es el Hijo de Dios. El eunuco cree que Jesús es aquel del cual se había hablado la profecía y se había cumplido. Pero no solamente ahí, sino el creer después conlleva a acciones, porque no solamente es decir yo creo y se acabó, sino ese creer, cuando uno ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, te conduce o te lleva a hacer una acción, y es la de llevarte a la obediencia de la palabra, a bautizarse para arrepentimiento de tus pecados. Es lo que hizo Felipe, bautizó al eunuco. Y dice que después de ahí el Espíritu arrebata a Felipe y se lo lleva. Mire qué privilegio gozaba Felipe, que poder transportarse de un lugar a otro. Pero lo importante, hermanos, que yo quiero recalcar en esta tarde, dice, el eunuco siguió su camino gozoso. Es lo que yo te decía hace un momento, que Jesús no quiere que te cambies de religión, no quiere que te cambies de creencia, no quiere que te cambies, por decirlo así, si te congregas en un lugar, ahora vete a otra congregación. Lo que Jesucristo te demanda y nos demanda es a vivir una relación genuina con Él día a día. Y de esa relación genuina que tú tengas con Jesús del día a día, te va a llevar, te va a someter a la obediencia de su palabra. Así que, hermanos y amigos, la meditación de esta tarde es el valor de una alma delante de Jesús. Siempre que tú vayas, hermano, caminando por ahí, veas una alma, acuérdate que si esa alma no conoce del Señor, es una alma necesitada. Necesitada de paz, necesitada de gozo, necesitada de salvación, necesitada de liberación. Así que no callemos lo que el Señor nos ha mandado. No callemos lo que el Señor ha hecho en nosotros. De gracia recibimos, démoslo de gracia. Pero también, amigo, amiga, yo te quiero invitar en esta tarde, que si tú aún no has entregado tu corazón a Jesús, en esta tarde lo puedes hacer. En esta tarde puedes empezar a vivir en ese gozo que la presencia del Señor te da. En ese gozo que solo Jesús puede dar. En esa paz, en esa tranquilidad. Que aunque este mundo esté en caos, que aunque nuestra vida esté llena de problemas, pero la verdad de las cosas y la realidad de ellas es de que aunque estemos en problemas, el Señor te sabe dar paz. Aunque estemos en necesidades, nosotros estaremos confiando en Jesús, porque sabemos que Él es nuestro sustentador. Y así como ese eunuco que se fue gozoso su camino, a él no le importó preguntar, ¿y a dónde se fue Felipe? No, porque lo importante, lo principal ya lo llevaba dentro de su corazón. Amén. Así que en esta tarde, hermanos, cerremos nuestros ojos. Tu hermano, que ya has conocido del Señor, yo te invito que te unas conmigo en oración por aquellos que aún no le conocen, que podamos entender y reconocer que una vida vale mucho delante del Señor. La Biblia dice que en los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Imagínese cuán valioso es el alma de un pecador, que aún los cielos se llenan de gozo por esa alma. Y tu hermano, no te gozas de ver a tu familia, a tu amigo, a tu compañero convertirse al Señor. Gózate de llevar el mensaje y ver las almas que se conviertan a Cristo.
Ayúdame a orar por esos perdidos, que el Señor abra su entendimiento, que te use a ti, que me use a mí para llevar ese mensaje a aquellos que aún no le conocen. Amado Padre, tú que habitas en gloria, Señor, en esta tarde, Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Oh, Rey de gloria, tú eres bueno. Tú cumples tu palabra y tienes propósitos, Señor, para los seres humanos. Que no importa su color, su nacionalidad, no importa de dónde viene y cómo es. Lo que importa es esa alma, Señor, que no se pierda. Oh, Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, cada día a llevar esa palabra. Dirígenos, Señor amado, así como Felipe fue dirigido por tu Espíritu Santo a llegar, Señor, hasta donde estaba ese eunuco y declararle esa gran verdad de la cual ya venía leyendo, Señor, pero no entendía. Así, Señor, usa la vida de mis hermanos, usa mi vida, Señor. Tenga misericordia de los que no te conocen, de los que vagan perdidos. Tenga misericordia, Señor, de aquellos que no entienden esa verdad maravillosa de la cual por tu misericordia nosotros entendemos. También te pido, Señor, rompe las cadenas de aquellos que están atados, que están siendo atormentados, Señor, revélate a ellos, a ese amigo, a esa amiga que está escuchando esta transmisión, Señor. Rompe sus cadenas, dale libertad, abre sus ojos de la fe, abre sus oídos para que puedan atender a tu palabra. Así, amigo, tu amiga, si estás escuchando esta palabra, y quieres abrir tu corazón y pedirle perdón al Señor, creer que Él es el Hijo del Dios viviente, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he venido viviendo una vida desordenada, apartada de ti. Creo que tú eres el Hijo del Dios vivo, que tú eres Jesús, ese Cordero que fue a la cruz y que pagó por mis pecados. En esta tarde, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis iniquidades. Perdóname, Señor. Sé tú, Señor amado, quien dirija mi vida de hoy en adelante. Te recibo como mi Salvador. Y que sea tu paz, tu gozo, Señor, la que venga y more en mi corazón. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me instruya y me ayude, me guíe para apartarme de todo lo que este mundo ofrece. Gracias, Señor amado, por esta palabra. A ti sea la gloria, a ti la honra, a ti el honor, porque tú vives y reinas, porque tú eres grande y poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias. Gracias por esta preciosa tarde, Señor. Bendito, alabado sea tu santo nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Amigos, tú si has hecho esta oración conmigo y no te congregas en ningún lugar, busca un lugar donde congregarte para que tu fe vaya siendo incrementada, para que tu fe siga siendo afirmada en la palabra del Señor. No importa en cualquier lugar que te encuentres, busca donde congregarte, donde se hable de la palabra del Señor, donde te prediquen la verdad de las Sagradas Escrituras. Y si usted, amigo, hermano, no tiene un lugar donde congregarse, nuestro hermano pastor, el
director de la capellanía, se encuentra en Chicago. Ahí usted puede congregarse donde ellos están. Ellos están ubicados en la 3612 West Diversey, en Chicago, Illinois. El código es 60647. Y el número de teléfono de él es 773-547-7160. Lo repito nuevamente, 773-547-7160. Si usted vive en el área de ahí en Chicago, contáctese con él y busque del Señor. Anhele ese alimento fresco cada día para su alma. Y también, hermanos, amigos, si usted no tiene dónde congregarse, nosotros nos encontramos en el estado de Minnesota. El lugar de la iglesia se encuentra ubicado en el 1275 Magnolia Lane, St. Paul, Minnesota, 55106. Ahí nosotros tenemos nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana, martes y viernes a las 7 de la noche. Ahí le esperamos. Si usted gusta congregarse con nosotros, llegue. Y usted, amigo, si está escuchando esta transmisión y no tiene un lugar donde congregarse, anote las direcciones que le he dado y puede llegar ahí a congregarse en Chicago y aquí en Minnesota, las ciudades gemelas que le llaman San Paul, Minneapolis y sus alrededores. Ahí hay una gran familia que le espera. Y por supuesto, Cristo Jesús es el invitado de honor en nuestras reuniones. Así que les invitamos también a seguirnos sintonizando, a seguir escuchando la meditación de la palabra todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por este su programa, Mientras hay vida, hay esperanza en Jesús. No se olvide que tenga feliz noche, que Dios me lo bendiga. Saludos y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.